Pensamiento y oración del día. Gloria venidera. Muchos son los obstáculos que hoy estamos pasando. Obstáculo que no permite que avancemos. Nos estancan, nos dejan en un lugar en el cual ninguno queremos estar. Queremos empezar a ver cosas diferentes, pero cada vez que nos levantamos sentimos como si estuviéramos dando paso hacia atrás. Pero ya queremos que los cambios sean ahora. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros has de manifestarse. Si aprendemos que por medio de los obstáculos que tenemos hoy en día nos aferramos más a Dios, pues vendrán glorias grandes en nuestras vidas. Porque por más difícil que sean los obstáculos, ahí es donde más el Señor se glorificará, mostrándonos cosas buenas y maravillosas. Cambiemos nuestra forma de pensar. Aprendamos que los obstáculos que tenemos ahora debemos aprender a conllevarlo y prepararnos para sus maravillosas y grandes glorias. El Señor permite que pasemos por estos obstáculos para que crezcamos y nos hagamos cada día más fuerte, para que aprendamos que en el día de mañana ya pasamos la experiencia. Es un testimonio de lo que pasamos, pero que ya llega el momento de empezar a recibir las maravillas grandes y gloriosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por más difícil que veamos las circunstancias, Dios no quiere que nos la pasemos siempre en sufrimiento. Tomemos este sufrimiento para fortalecernos, orar, buscar más del Señor y buscarle en todo momento y prepararnos para sus grandes bendiciones que están a punto de llegar en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, gracias por los obstáculos, gracias incluso por las dificultades, porque me están haciendo cada día darme cuenta de que tú te glorificarás por medio de cada una de ellas. Por más difícil que la veamos y dolorosas, tú nos traerás alegrías maravillosas. Declaramos bendición grande en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy oramos fuertemente, Señor, para que haya cambios positivos, y que mañana solo sea un recuerdo de lo que pasó, pero que ahora vivimos en algo diferente, que cada día nos aferraremos más a tu gloria, Señor. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.